Buenas tardes y gracias a todos por su asistencia. Mi nombre es Daniel Rodríguez y formo parte del Departamento de Consultoría de Distrito K. Y les acompañaré esta tarde durante el webinar denominado Reparaciones Avanzado. En el de hoy nos centraremos en la parte avanzada del módulo de reparaciones. Con esto comenzamos y como ven en su pantalla, este es el temario que trataremos hoy. Empezaremos con la sección de utilidades avanzadas y automatismos, pasando luego a contratos y rentabilidades. Repasaremos algunos puntos concretos de los formatos de edición y de los datos adicionales que podemos encontrar en reparaciones. Veremos algunos ejemplos con características, revisaremos la configuración del módulo y finalmente tocaremos los formatos de impresión. Además, en la parte final hablaremos también de las herramientas de movilidad, tanto la DLL de imputaciones a reparaciones como de las herramientas que tenemos en MPyme. El primer punto que trataremos hoy será el de utilidades avanzadas y automatismos. Vamos a ver que en reparaciones estas opciones son muy similares a las que hay en fabricación. De hecho, la actualización del coste de horas es la misma que la que encontramos en fabricación. Recordemos en primer lugar, como comentó mi compañera Sonia en el webinar de este pasado martes, que en reparaciones, al igual que encontramos en fabricación, tenemos los estilos. Los estilos se pueden considerar plantillas de reparaciones y los estilos tienen un apartado de previstos, donde podemos tener una serie de materiales y tiempos que tienen unos costes estimados, unos costes de referencia. Estos costes, salvo que configuremos la aplicación para que así sea, no se modifican solos. Los utilizamos como costes de referencia, entonces por ese motivo muchas veces es interesante que no se modifiquen hasta que nosotros demos la orden. Si nos vamos al apartado de utilidades, la primera opción que nos encontramos es la de actualizar costes. El proceso de actualizar costes, como vemos, nos permite seleccionar una serie de estilos y lo que hará cuando le demos a procesar será actualizar masivamente los costes que encontramos en los previstos de los estilos que cumplan esas condiciones, los que encontraríamos aquí, como hemos comentado. El otro proceso que encontramos en utilidades, que es igual que el que hay en fabricación, es la actualización de costes de horas de trabajo. Esta pantalla, como vemos en la primera parte de restricciones, vemos que nos permite, gracias a varios checks, incluir las fabricaciones, reparaciones y proyectos. Es decir, que aunque aquí lo vamos a ver orientado solo a reparaciones, podemos actualizar conjuntamente la información de los tres módulos si disponemos de ellos, ya que podemos tener empleados que tanto imputen horas en reparaciones como, por ejemplo, en proyectos o en fabricaciones. Vamos a colocar unas fechas, por ejemplo, vamos a poner este mes, que creo que hay algunas imputaciones, y en principio no vamos a informar nada más. Si pasamos a la lista de recursos, lo que vamos a ver aquí son una relación de los recursos que tienen imputaciones en ese periodo. ¿Qué tipo de imputaciones se tomarían en cuenta? Pues como vemos en el filtro de restricciones, las que indiquemos aquí. En este caso, horas normales. Volvemos pues a la lista de recursos. Nos aparece Antonio Gómez y Francisco Viña. Vamos a fijarnos en el primero, que es el que tiene más imputaciones. Y vemos que en ese periodo tiene 22,48 horas a un coste medio de 15 euros. Encontramos algunas casillas más. Encontramos el salario del periodo, amortización, gastos y coste hora actual. Y lo que hacemos en esta ventana, al igual que hacíamos en fabricación, es indicar aquí el salario mensual, lo que nos ha costado este trabajador en ese periodo de tiempo. La aplicación me da un coste hora nuevo, en este caso es bastante elevado porque tiene muy poquitas horas imputadas, que se calcularía en base a este importe, pero también en base a dos casillas en las que aquí no podemos escribir, que es amortización y gastos. Gastos sí que la tengo rellenada, como vemos no podemos escribir. Y sin embargo, amortización está vacía. ¿De dónde viene esta información? Vamos a cerrar la ventana y vamos a localizar en los recursos la ficha del 9, que está dentro del grupo de técnicos, y aquí tenemos a Antonio.
En las fichas de recursos tenemos una pestaña de gastos. Entonces, aquí podemos introducir una serie de gastos. Vemos que aquí tenemos en el periodo del mes de junio una compra de herramientas de 10 euros, pero también podemos introducir unos importes y unas fechas de amortización. Normalmente los trabajadores no se van a amortizar. Esto sería algo que utilizaríamos para maquinaria, vehículos que tengamos como recursos. Para ver el ejemplo completo, vamos a hacerlo aquí, vamos a simular que esto tiene un importe de amortización de 10.000 euros, con la fecha de primera amortización el 1 de enero y 24 meses. Pero recordemos que esto en un recurso no tiene sentido, un operario. Si nos vamos de nuevo a la opción de actualización de coste horas, cogemos el mismo rango de fechas y veremos que en la lista de recursos ya me actualiza, si ponemos el salario, el coste hora, que antes recordemos que eran unos 89 euros y ahora aparece 107. Lo que hace la aplicación es, además de los gastos de ese mes, en función al periodo de tiempo que hayamos puesto para amortizaciones y el importe de amortización, me incluye también este importe que vemos aquí. Tenemos dos botones en la parte superior. Podemos cambiar el coste de imputaciones en el periodo. Nos actualizaría 8 imputaciones. Y esto lo que ha hecho es, si cogemos alguna orden de reparación de ese periodo, veremos que en esta imputación de Antonio Gómez ha pasado de los 15 euros que tenía anteriormente a 107,95, que son los que vienen de este proceso. El segundo botón que tenemos es cambiar el precio del coste del tipo de horario. Si le damos, me actualiza Antonio Gómez, que es el que tengo marcado. Y si volvemos a la ficha de recursos, esta ventana la podríamos cerrar ya. Vemos que este técnico, Antonio Gómez, en la pestaña Otros datos, ya tiene el nuevo coste, esos 107 euros que comentábamos. Este proceso es muy útil porque nos permite recalcular a posteriori, a mes pasado, los costes de todas las reparaciones que tengamos. Aunque estoy hablando de reparaciones, bueno, hemos de tener en cuenta que podrían ser también fabricaciones y proyectos, en función al sueldo, ¿no? Al gasto que tenga ese empleado durante ese periodo de tiempo. En reparaciones, pues, podemos encontrar estos dos procesos. Tenemos también la posibilidad de imprimir tarjetas de identificación. De este punto me gustaría hablar más adelante. Es también igual que el que encontramos en fabricación. Si asistieron al webinar de la semana pasada de fabricación avanzada, hablamos también de este punto. De hecho, son las mismas tarjetas, del mismo formato. Pero lo recordaremos un poquito más adelante porque así veremos también para qué sirve. En la parte de reparaciones podemos encontrar también los contratos. Tenemos la opción aquí, pero tenemos las mismas opciones dentro de ventas. Es el mismo botón que accede a la misma pantalla, pero desde dos lugares diferentes. Contratos no es una opción específica del módulo, sino que contratos es una opción general de la aplicación SQL Pyme. Podemos utilizarlo aunque no tengamos la licencia de reparaciones, pero está bastante relacionado con el módulo de reparaciones y si tenemos reparaciones y utilizamos contratos, podemos vincularlos y eso nos da pues, cierta información que veremos en breve. Aunque yo ya tengo algunos contratos definidos, vamos a crear un contrato nuevo y así vemos un poquito todo el procedimiento desde el principio. Los contratos tienen un código. El código es un valor numérico. Podemos mantener el código que le dé la aplicación o si por el motivo que sea queremos codificar de alguna forma concreta, lo podríamos modificar aquí. Vamos a dejar el código 4 y le vamos a poner un nombre. Pues, por ejemplo, contrato de mantenimiento. El contrato ha de tener un cliente. Vamos a coger, por ejemplo, el cliente 5. Y vemos que ya nos carga la forma de pago. Por defecto nos cogerá la forma de pago del cliente. Pero ocurre muchas veces que, por ejemplo, un contrato mensual
no le vamos a cobrar ni a 30 días, ni a 60, ni le vamos a cobrar a 30-60. Normalmente el contrato, en el momento de facturarlo, ya le giraremos por banco ese vencimiento o nos lo pagará de la otra forma que tengamos instaurada, pero será en el momento de facturarle. Entonces, en muchas ocasiones, aunque con un determinado cliente tengamos acordada cierta forma de pago, ese contrato podría tener otra. Vamos a ponerle, por ejemplo, pues transferencia. El contrato ha de llevar un almacén, aunque lo que facturemos son conceptos. Recordemos que en SQL Pyme los documentos han de tener un almacén. Aunque sean conceptos lo que facturemos, que realmente no mueven stock, el almacén ha de estar presente. Y en la continuación podemos indicar la fecha de inicio y fecha de fin. La fecha de inicio será cuando entre en vigor el contrato. Le vamos a poner, por ejemplo, el 1 de este mes, del mes de junio. Fecha de fin la vamos a indicar si la sabemos. En este caso, si es un contrato que en principio no tiene fecha de finalización establecida, lo podemos dejar vacío. Con esto ya tenemos la cabecera del contrato, pero en este punto todavía este contrato no sirve de mucho, porque debemos crear los vencimientos del contrato aquí abajo. Los vencimientos no son ni más ni menos que las cuotas que le vamos a girar al cliente cada cierto tiempo. Vamos a hacer un contrato sencillo, un contrato mensual. Entonces, lo que vamos a crear es una cuota y vamos a mantener por el momento como día de inicio el día 1. Va a ser igual que la fecha de inicio del contrato. Luego vamos a jugar con este valor para ver qué es lo que ocurre. El día de inicio es el día a partir del cual entra en vigor el contrato, empieza a contar el contrato. Es decir, si el contrato tiene día de inicio 1, significa que las cuotas irían del 1 del mes al día 1, por así decirlo, del mes siguiente. Si, por ejemplo, pusiéramos el día 5, irían del día 5 al día 5. Sería el periodo que cubre ese mantenimiento en este caso. No tiene por qué coincidir con la fecha de inicio, aunque en este caso sí va a coincidir. Luego veremos, jugando con las fechas, cómo varía. A continuación tenemos cada cuánto tiempo se factura. Vamos a hacer un contrato mensual en este caso, pero podrían ser contratos bimensuales, trimestrales, semestrales, anuales. Yo puedo poner aquí cualquier número de meses. No estamos limitados a un año. Podemos poner, como vemos aquí, meses muy altos. He puesto 9.999. ¿Para qué serviría esto? Bueno, en ocasiones tenemos que facturar cosas como pueden ser dominios, licencias, pues, por ejemplo, de Office 365, antivirus. Y en esos casos, a veces se pueden contratar pues, para periodos grandes, por ejemplo, pues 5 años. Entonces, en esos casos sí que nos interesa poder poner un periodo mayor de un año, de los 12 meses. A continuación indicaremos si se cobra por adelantado o a mes vencido. Lo vamos a cobrar por adelantado. Tenemos que poner el concepto, si no, no podemos grabar. Y a continuación el concepto. Si lo dejamos por adelantado, este contrato que comienza el día 1 de junio lo podremos facturar ya. Si no es por adelantado, lo facturaríamos pasado este periodo. Concepto. Vamos a utilizar un concepto que se llama contrato. Es un artículo. Como vemos, para poder grabar el contrato debemos de introducirlo, si no, no nos lo permite. Y es un artículo normal. Es un artículo, como puede ser cualquier artículo que vendamos, pero normalmente estos artículos no tendrán control de stock, porque normalmente las cuotas son intangibles. En este caso tiene un coste y tiene un precio de venta, pero como vamos a ver ahora, no es necesario tenerlo informado en el artículo. Podemos tener unos de referencia, pero no es necesario. Una vez que tenemos ya el concepto introducido, vemos que ya podemos grabar el contrato y introduciremos un texto. El texto es lo que va a aparecer, el concepto que aparecerá en el documento, albarán, factura o incluso presupuesto que vamos a generar después. Estos textos pueden tener una parte fija, vamos a ponerle mantenimiento mes, y una parte variable. Tenemos un conjunto de variables con las que podemos trabajar. Por ejemplo,
Las más habituales puede ser introducir el periodo del vencimiento en meses, que es la que voy a utilizar yo. La seleccionamos, nos colocamos otra vez aquí y le damos al más. Podríamos utilizar varias variables, si fuera necesario, y hay algunas otras, pues por ejemplo, los meses de inicio del vencimiento, meses cortos, que sería el nombre de mes recortado. Se puede incluir el concepto, el nombre del concepto, es decir, tenemos acceso a una serie de variables para personalizar esos conceptos. E incluso se pueden añadir fórmulas. Esto ya es un pelín más avanzado, ya sería para que el concepto, pues en el concepto incluyamos valores, pues por ejemplo, que saquemos por SQL de algún otro lugar. Normalmente nos llegarán con las variables estándar. Al darle a cerrar, vemos que ya lo vuelca aquí. Ya tenemos nuestro concepto añadido. Podemos añadir luego la cantidad. Vamos a facturar una cuota, pero podríamos poner varia, y el precio. Me aparece precio porque lo tengo en el artículo, pero yo puedo ponerle lo que quiera. Podemos indicar también un coste si es necesario, y podríamos meter también un descuento. Esta información se arrastrará al documento que generemos después. La aplicación me calculará el importe y a continuación tenemos las fechas de inicio y fin. Las podemos dejar vacías. Si las dejamos vacías, se heredarán las del propio contrato, las que hemos informado aquí arriba. Pero podemos tener vencimientos o cuotas con diferentes fechas de inicio y fin. Por ejemplo, podemos pasarle, si tenemos un servicio de limpieza con un cliente, podríamos pasarle una cuota mensual por la limpieza que hacemos pues todas las semanas, pero podremos tener una segunda cuota en la que le facturemos una limpieza de cristales que le haremos trimestralmente. E incluso pues puede finalizarse una cuota y añadir una segunda cuota que empiece a continuación, que cambien las condiciones. Yo también voy a dejarlos vacíos. En esta pantalla de vencimientos tenemos un martillito. Entonces, con este martillo, que es el botón que nos permite acceder a los formatos de edición, podemos quitar y poner ciertos campos. Es posible que en la instalación que tengan, a lo mejor no aparezca la cantidad o el coste. Entonces, simplemente será venir a este martillo y colocar esos campos. Aquí vemos, hacia el final de la lista, que tenemos también una serie de campos que no son de la aplicación, son datos adicionales. Estos datos adicionales, que también los podemos tener visibles aquí abajo, son datos adicionales de artículo. Serían estos de aquí. En el momento en el que los queremos, los tendremos disponibles aquí. Tenemos un botón por si queremos verlos aquí o no. En el contrato también tenemos un martillo aquí arriba. El contrato también tiene una serie de campos. Hay algunos campos mayores que los que podemos ver de forma directa. Y algunos de ellos, por ejemplo, pues serían portes, sería forma de envío, régimen de IVA, e incluso tenemos el proyecto. Si disponemos del módulo de proyectos, del que hablaremos con bastante detalle a partir de la semana que viene, los contratos los vamos a poder vincular a un proyecto. En este caso, estamos ya en la parte de reparaciones, nos quedamos así. Podemos cambiar las pestañas y podemos cambiar los campos en cada una de las pestañas. Funciona como una pantalla normal de cualquier documento, pero con la información específica del contrato. Hay también un apartado de permisos y también tenemos unas opciones específicas. Un detalle que nos vamos a encontrar en los contratos es que tenemos datos adicionales en los vencimientos, pero en los contratos, en lo que es la cabecera del contrato, no existen los datos adicionales. Los adicionales de los vencimientos hemos de tener en cuenta que no se van a arrastrar al documento que generemos, ¿vale? Simplemente están aquí para informarse y si en algún caso nos hiciera falta, sí se podrían obtener a través de alguna fórmula. Con esto tenemos definido nuestro contrato y las cuotas de los contratos. ¿Qué más podemos hacer aquí? Tenemos un apartado de otros datos, donde podemos clasificar los contratos por tipo. Los tipos son como grupos de contratos. Vamos a coger uno de los que tengo. Y estos tipos de contratos los vamos a poder configurar
desplegando y con la opción de tipos de contratos que encontramos aquí. No vamos a profundizar en cómo funciona esta pantalla porque funciona exactamente igual que las pantallas de familias o categorías. Podemos crear tipos de contratos a varios niveles, con tipos, subtipos, a los niveles que necesitemos. Podemos introducir observaciones en este campo libre, es un campo tipo memo, con varias líneas y sin límite. Y luego a continuación podemos encontrar este apartado, donde introduciremos el texto del contrato. Creo que en el contrato anterior tengo uno ya introducido, un ejemplo. Vamos a seleccionarlo todo. Copiamos y volvemos a este contrato y lo vamos a pegar aquí. Aquí lo que podemos hacer es definir el texto del contrato, que es el que imprimiremos y nos firmará el cliente. En este apartado, tanto podemos introducir texto fijo como variables. Y estas variables las podemos encontrar aquí a la derecha. Se trata de variables del cliente del contrato, algunos datos del propio contrato e incluso esta, que es una variable especial que nos sacaría la fecha de hoy, del momento en el que se imprima, se genere este contrato. El editor es sencillo, es como el que podemos encontrar, por ejemplo, en plantillas y en alguna otra opción más. Nos permite cambiar alineaciones, el tipo de letra, podemos cambiar los tamaños, negrilla, cursiva, subrayado, colores y tenemos también acceso al corrector ortográfico. Cuando tenemos el texto introducido aquí, tenemos dos botones. Uno que es previsualizar e imprimir. Imprimir lo imprimiría directamente. Lo que pasa es que si lo imprimo no lo vamos a ver. Así que lo previsualizamos. Entonces, con esto la aplicación lo que me muestra es ese texto del contrato y vemos que ya están rellenadas, aquí lo tenemos, o en esta fecha, esos campos, esas variables que hemos introducido. Y por último, en la última pestaña tenemos la posibilidad de indicar números de serie. Vamos a echar un poquito la vista atrás y vamos a recordar lo que nos comentaba Sonia este pasado martes. El módulo de reparaciones, una de sus bases es el objeto a reparar. Los objetos a reparar son los elementos sobre los que podemos interactuar, bueno, sobre los que pueden ocurrir incidencias y sobre los que vamos a trabajar en reparaciones. Un ejemplo muy sencillo de ver es que si tenemos un taller de coches, nuestros objetos a reparar pues serán los coches. Si tenemos una empresa de informática, pues repararemos ordenadores, servidores. Los objetos a reparar se les puede cambiar el nombre. Aquí los tengo, en mi caso se llaman números de serie. Hablaremos después un poquito más de esto, pero esto es una opción que tenemos aquí de configuración. Esto de aquí. Entonces, en las diferentes pantallas, en vez de aparecer el término objeto a reparar, en mi caso me aparece el término número de serie. Entonces, lo que vamos a añadir aquí realmente son números de serie y son los equipos, elementos, los objetos a reparar, cubiertos por ese contrato. Lo que vamos a hacer con esto, que lo vamos a ver después, es cruzar la información de los contratos con el de las órdenes a reparar a través de los objetos. Añadirlos es muy sencillo, simplemente con doble clic o con el más me aparecerán objetos de ese cliente y yo marcaré los que me interese vincular aquí. Vamos a coger pues todos. Tenemos ya que este contrato cubre estos 5 objetos, 3 servidores de la misma marca y modelo y una impresora un poquito antigua. Aquí podemos encontrar una opción que nos va a permitir actualizar estas fechas de garantía. Yo podría escribir aquí, nos faltaría la fecha final, podría escribir aquí, pero en ocasiones, cuando una serie de objetos están cubiertos por un contrato de mantenimiento, me interesa que cuando yo haga luego la orden de trabajo, el programa me avise de que está en garantía. Podemos interpretar que el contrato funciona como una especie de extensión de garantía. Así que lo que le voy a decir a la aplicación es que quiero que me actualice las fechas de garantía de estos objetos y quiero que lo haga desde el 1 de junio, que es cuando entra en vigor el contrato, hasta el 30 de junio del año que viene. Se actualizan automáticamente. Si voy a cualquiera de estos objetos,
veremos que esas fechas ya están cambiadas. Y esto, como nos comentó Sonia la semana pasada, bueno, esta semana, el martes pasado, disculpen, si vamos a un orden de trabajo, para lo que me va a servir es que cuando cree yo el parte, vemos ya las fechas aquí y además la aplicación ya me indica que este objeto está o no en garantía. Disculpa un momento. Continuamos. Obviamente las fechas las podemos introducir a mano. Con esto tenemos el contrato definido. Hay un detalle más antes de avanzar. Con los objetos se pueden agrupar en instalaciones. Una instalación es como un centro del cliente que tiene una serie de equipos sobre los que podemos intervenir. Un mismo cliente puede tener varias instalaciones. Pues imaginemos que nos dedicamos a reparación de maquinaria industrial. Un cliente pues, puede tener 2 fábricas. Cada una de las fábricas será una instalación y cada fábrica, cada instalación tendrá sus máquinas. Si queremos vincular también el contrato a una instalación determinada, a través del martillito lo que vamos a poder hacer es activar el campo. Lo tenemos aquí. Entonces, si ahora guardo, vamos a cambiar el tamaño también, mi pantalla, vamos a grabarlo, por ejemplo, en la carpeta de la base de datos del webinar. Un momentito. Es importante tener cierto orden con los formatos de edición y de impresión. Le ponemos un nombre. Vale, pues vemos que haciendo esto ya tendríamos aquí la posibilidad de informar también esa instalación. Que creo que este cliente tiene alguna. En este caso la podemos dejar vacía. 2 detalles más importantes de contratos. Uno es que tenemos también la opción de asociar documentos. Esta gestión documental de la que dispone SQL Pyme también la encontramos aquí. Entonces, si tenemos el contrato firmado por el cliente, podemos escanearlo y vincularlo al contrato para tenerlo disponible aquí para su consulta. Y muchas veces los contratos son muy parecidos unos de otros. Entonces, en esos casos, una vez que tenemos uno creado, lo único que hay que hacer es duplicarlo, hacemos una copia con un código nuevo, cambiamos el cliente y los datos necesarios y ya tenemos un contrato exactamente igual que el anterior. Vamos a quedarnos con el que acabamos de crear. Bueno, vemos un detalle. Está muy bien que haya ocurrido esto porque así podemos ver otro detalle interesante que hay aquí. No vamos a poder eliminar un contrato si tiene vencimientos creados. Lo que tenemos que hacer será eliminar esos vencimientos y eliminar ya a continuación el contrato. De esta manera volvemos al número 4, que es con el que estábamos trabajando. Con el contrato ya hecho, vamos a ver qué es lo que ocurre para facturar. En ventas o en reparaciones tenemos la opción de facturación de contratos. Es una opción similar a las que encontramos, por ejemplo, para facturación de albaranes. Podemos indicar la fecha de las facturas, la hora, la serie que van a tener y podríamos especificar un número. El número habitualmente lo dejaremos en blanco porque querremos que la aplicación ya asigne la numeración continuando el contador que tengamos en la serie indicada. Con esta opción de aquí, lo que vamos a poder hacer es indicar qué tipos de documento queremos. Es decir, la aplicación me permite generar facturas, pero podríamos generar albaranes que luego facturaremos de la forma habitual o podríamos generar incluso presupuestos. Los presupuestos son una opción especial que se añadió en su momento porque en ciertas ocasiones, trabajando con ciertas entidades, universidades por ejemplo, antes de facturar la cuota, tenemos que pasarles un presupuesto previo. Entonces, en esos casos, lo que vamos a hacer es generar presupuesto que luego ya facturaremos de la forma habitual. Yo en este caso le voy a dejar que me genere facturas. Y tenemos 2 opciones aquí arriba que son actualizar fecha de fin de garantía de objetos. Esta opción lo que va a hacer es que si el objeto ya tiene fecha de fin de garantía, si ya la tiene informada, si está vacía, no lo hará. Lo que hará será actualizar esa fecha con la del fin del periodo facturado. Esto también es interesante porque si yo le he facturado la cuota al cliente por adelantado
y me la paga, pues lo atenderé contra ese contrato de mantenimiento. Entonces, de esa manera, cuando hacemos los partes ya sabemos que está vigente ese contrato hasta esa fecha. Y luego tenemos la opción de generar un documento por cada vencimiento. Lo que vamos a hacer aquí es facturar esos vencimientos, esas cuotas. Y puede ser que un cliente tenga más de una. Pues el caso que comentábamos antes, limpiezas, cuota mensual de la limpieza habitual y la trimestral de cristales. Cuando me coincida la de los cristales trimestral, en lugar de hacer una factura por la cuota ordinaria y otra por la trimestral, la aplicación me genera una sola y ya me junta esos dos conceptos. En este caso lo podemos dejar sin marcar. En las restricciones tenemos una serie de campos para filtrar, pero hay una que sí que me gustaría también comentar, que son las fechas. La restricción por fecha lo que hace será cogerme los vencimientos que toque facturar hasta este periodo. Si nos fijamos, yo no voy a poner fecha de inicio, solo fecha de fin. Entonces me cogerá los vencimientos hasta el día, pues creo que era el 8 de junio, efectivamente, hasta hoy. Vale, me aparecen los que ya tengo y el nuevo que sería este de aquí. Con doble clic vemos que podemos acceder a él. ¿Por qué no le ponemos fecha de inicio? Se la podríamos poner, de hecho, si se la pongo, voy a obtener el mismo resultado. Pero ¿por qué puede ser interesante no informarla? La aplicación lleva un control en una tabla de los vencimientos facturados, de los periodos que vamos facturando. Entonces, el programa, si yo he facturado ya un periodo, no me lo vuelve a facturar. Entonces, si no pongo fecha de inicio, me aseguro de que si quedó algún vencimiento anterior sin facturar, me aparezca aquí y pueda pues, tomar las medidas necesarias. Esta pantalla funciona como el resto de pantallas de facturación. Podemos quitar, marcar elementos, marcar todo, desmarcar. Y si nos fijamos, vemos que nuestra cuota, nuestro contrato, aparece aquí ya durante el mes de junio. Si facturo, la aplicación me da un resumen de la facturación, me emite esas facturas y vemos que ese concepto ya aparece con el nombre de la variable rellenado. Este sería otro caso, que sería con las fechas. Antes de hacer el proceso, no lo comenté antes, podemos previsualizar aquí. Si, por ejemplo, cambio el periodo y suponemos que hoy es día 8 de julio, me aparecen los vencimientos que tocan y vemos que con la previsualización pues me dice lo que hará. ¿Vale? La vista previa, ¿no?, de la facturación sin facturar. Bien, vemos además que me aparecen los de julio. Y ahora me aparecen esos de junio que acabo de facturar. Vamos a eliminar una de las facturas, las de el contrato que acabamos de crear. Vamos a las últimas y sería esta de aquí. La vamos a eliminar directamente. Y vamos a volver a los contratos. Voy a poder volver a facturar esa cuota del mes de junio. Las demás ya no, porque ya las tengo facturadas. Sería esta de aquí. Entonces, lo primero que vamos a hacer es dejar como fecha de inicio el 1. Vamos a seguir manteniendo la del contrato, pero le voy a indicar que el día de inicio es el 5. Es decir, este contrato entra en vigor el día 5. Cerramos y volvemos a la opción de facturar. Vemos que nos aparecen dos líneas de ese contrato y del mismo cliente. Aquí lo vamos a ver muy claro lo que está ocurriendo. Le voy a empezar a facturar cuotas el día 1 de junio, pero el contrato pues, empieza a entrar en vigor, por así decirlo, los días 5. Entonces, lo que hace la aplicación, lo primero que está haciendo la aplicación es sacarme una primera cuota que he de facturar de 40 euros, que será del día 1 al día 4, es decir, los 5 primeros días. ¿Por qué? Porque aunque el día que le hemos indicado es el 5, el contrato se lo empiezo a facturar el 1. Por tanto, le voy a facturar esos 5 primeros días. Me calcula esa prorrata. Y a continuación, ya me calcula la siguiente cuota completa, de 5 a 5, como comentábamos.
Es decir, del día 5 de junio, que es la que me toca, al 4 de julio, que sería un mes después, que es la periodicidad que le hemos puesto. Es decir, es como si el contrato fuera del 5 de mayo al 5 de julio, pero como se empieza a facturar el 1 de junio, que es cuando hemos firmado con el cliente, pues solamente serán esos 4 días. Pueden ocurrir más cosas. Vamos a probar otro caso. No vamos a facturar para poder jugar un poquito más con él. Y vamos a probar otro caso. Le vamos a indicar que este contrato empieza, por ejemplo, el día... Perdón, este no es. El día 4 del 6. Y le vamos a decir que el día de inicio es, por ejemplo, pues el día 10. Volvemos a la opción de facturación y vemos que nos saca esta vez únicamente una cuota. ¿Por qué? Porque me va a facturar del día 4 de junio al 9 de junio. Es decir, como la fecha de hoy es el día 8, él únicamente me coge el primer periodo, del 4 de junio al 9. El segundo periodo me entraría ya si yo, en lugar de facturar con esta fecha, facturo, por ejemplo, pues a día 15 de junio. Entonces, de esta manera, segundito que se lo he puesto mal, 15 del 6, ahí está. De esta manera, me aparecen esos días del día 4 al día 9 y luego ya la cuota completa del día 10 a julio. Esto es importante tenerlo en cuenta para saber bien después cómo se hacen estos cálculos. Vamos a dejarlo en este caso facturado. Decimos que sí, que continuamos. Ya sabe que uno está prorrateado, sé que nos prorratea. Y me genera una factura y en este caso le he dejado que me agrupe los vencimientos, entonces ya me saque en la factura las dos cuotas. Recordemos que en el contrato vinculamos los objetos a reparar. ¿Para qué me sirve eso entonces? Si nos vamos a los informes de contratos, además de los informes que tenemos arriba genéricos, tenemos uno de rentabilidad. No le vamos a poner ningún filtro y aquí tenemos nuestro informe. ¿Qué estamos viendo aquí? Bueno, en este informe se cruza la información de los contratos con las órdenes de reparación de los objetos a reparar de los contratos. Se hace ese vínculo a través de los objetos. Entonces, si cogemos cualquiera de los clientes que vemos por aquí, pues por ejemplo el 5 al que comentábamos ahora, vemos que este cliente tiene estas horas invertidas, tanto las del cliente como las vinculadas al contrato. Tenemos el coste en tiempo y el coste en materiales y el coste total. Esto es lo que nos ha costado a nosotros este cliente. Tenemos el importe que se ha facturado, tanto en general como desde el contrato, y la aplicación ya me da los márgenes, que sería la diferencia entre el facturado y el coste total. Me da el margen en importe y en porcentaje. Y luego me dará el facturado, si hemos cobrado algo, y la desviación entre el facturado y el cobrado. Tan importante es facturar como cobrar. La aplicación me dará la información global del cliente, la información del contrato del cliente o contrato si tuviera más de uno y los totales por cliente. Para saber si al final, pues podemos ver si el contrato es rentable o no. En este caso vemos que todavía no lo es. Y actuar en consecuencia. Y al final, pues lo que vamos a ver también es si ese cliente es rentable. Al final lo que tendremos sumado son pues las reparaciones tanto del contrato como las de fuera de contrato y al final, pues bueno, se junta toda esa información. Entonces, al final el motivo pues de vincular todo eso es el poder sacar este informe y ver pues si un cliente determinado pues nos es rentable o no nos es rentable. Comentados la parte de contratos, vamos a avanzar un poquito más y vamos a pasar a repasar algunos puntos de los formatos de edición. Vamos a volver a la pestaña de reparaciones. En esta parte no solo comentaremos los formatos de edición, vamos a hablar de los datos adicionales también y algún otro detalle más que es interesante. Los formatos de edición de reparaciones, de primeras, son
similares, son iguales al del resto de la aplicación. Pero, como ya comentamos al principio de esta serie de webinars, hay dos opciones especiales que no vamos a encontrar en otros lugares. Una es los scripts, aquí, para indicar si ciertas pestañas se muestran o no. Y otras son las listas de datos adicionales. Esto lo encontramos en las pantallas de órdenes de reparación y también lo vamos a encontrar en las pantallas de los objetos a reparar. Aquí lo tendríamos, los scripts, y también tendríamos, si están aquí los botones, las listas de adicionales. Vamos a cogerlo en reparaciones porque tengo ya un ejemplo aquí montado para ver un poquito cómo funciona todo esto. En mi caso, si vemos esta orden de trabajo, vemos que en esta pestaña servidor que tenemos aquí me aparecen una lista de adicionales. No aparecen como, por ejemplo, aquí, ¿vale? Que están simplemente colocados aquí. No, aparecen en modo lista. Esta es una lista de adicionales que ahora veremos cómo se construye. Y vemos que además, si me cambio de reparación, por ejemplo, en esta que es de una impresora, me sale una pestaña diferente que se llama impresora con unos datos adicionales distintos, una lista diferente. Esto es lo que vamos a ver cómo lo montamos. Lo primero que hemos de tener en cuenta es que este objeto, que es una impresora, está clasificado en un tipo de dato adicional, de objeto a reparar, que es impresora. Y sin embargo, este cambio de disco lo hemos hecho sobre un servidor que está clasificado, como seguramente estamos suponiendo, en el tipo de objeto servidor. En el formato de edición nos vamos a basar en esto. Si nos vamos al martillo, vemos que estas dos pestañas tienen un script aquí. Dentro de las pestañas vemos que tienen un campo especial que se llama lista de adicionales. Cada uno tiene la suya. Y esa lista de adicionales vamos a ver cómo está construida. Vamos a darle doble clic aquí en el engranaje. Tiene un título, que es su nombre, un filtro, que son los adicionales que van a salir. Se pueden escribir a mano sus códigos, pero es mucho más cómodo con la lupa. Yo desde aquí creo que eran del 3 al 10, ¿no? Vale, puedo seleccionar los que necesite. Vemos que el formato en el que se introduce el filtrado es el mismo que usamos en informes. Podemos utilizar el punto y coma para poner valores sueltos, podemos utilizar los puntos para rangos, sería el mismo sistema. Yo voy a cancelarlo y dejarlo como estaba, que ya estaba bien. Y luego tenemos el modo de visualización. Esto está relacionado, vamos a cancelar un momentito, con una opción que habíamos comentado también en uno de los primeros webinars que encontramos en Maestros, que son el modo de visualización y si queremos que se muestren todos los adicionales o no. Esta es la configuración general, entonces por defecto se coge la configuración que hay aquí, pero podemos variarlo. ¿Qué opciones tenemos? Si volvemos a editar, yo le puedo decir que quiero, en vez de que sea según la configuración de empresa, que salgan todos. Vale. Vamos a observar que no hay cambios, porque la configuración que tenía en la empresa es la equivalente a la de todos, que salgan todos los adicionales de esa lista. También se puede hacer, perdón, estábamos en la lista, que se muestren modo combo. El modo combo, recordemos que lo que nos va a enseñar es dos secciones. Arriba un desplegable donde podemos coger adicionales que se irían añadiendo abajo, los que nos interesen. Tenemos también la otra opción, que sería, vamos a coger la lista, que también nos dividirá la pantalla en dos secciones, pero en vertical. A la derecha los adicionales, a la izquierda los que queremos utilizar aquí y los vamos traspasando. Y por último, que nos va a salir vacío, tenemos la posibilidad de elegir con valor. En este caso están todos vacíos. Entonces veremos que no aparece ninguno.
Si alguno tuviera valor, me aparecerían únicamente los adicionales que tengan algún valor. Los demás aparecerían ocultos. Yo lo voy a dejar con la configuración de empresa, que es, como decía antes, de equivalente a todos, que es la que nos interesa, de hecho, para casos como este. Esto es muy útil pues, para hacer cosas como esta, checklist o listas de comprobación. Si necesitamos grabar ciertos parámetros, por ejemplo, pues en una revisión de una caldera, si intentamos medir, no sé, la presión, caudal, ese tipo de cosas, podemos tener listas de valores donde ya el técnico puede ir rellenando. Y esto además, de otra manera, no como listas, aparecerá luego en la aplicación móvil, pero no como listas porque esta entidad allí no existe. Después tenemos también aquí un script en la pestaña, que este es el que hace que aparezcan unas pestañas u otras. Vamos a coger esta. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, lo que estamos haciendo es un script normal y corriente y el último valor de este script ha de ser un valor que va a ser cierto o falso. ¿Vale? Sería true o false, pero en el lenguaje de scripting sería cierto o falso, tal cual suena. Funciona pues, como muchas otras fórmulas que encontramos en la aplicación. El último valor es el que se tiene en cuenta para hacer la acción requerida. ¿Qué hacemos aquí? Bueno, este también lo habíamos comentado, es más o menos el mismo que habíamos visto en los primeros webinars. Lo que estamos haciendo es, en primer lugar, de la pantalla, estamos leyendo el código del objeto a reparar. Vale. Aunque el campo parece que tenga un nombre un poco esotérico, es más o menos el que encontraríamos en la tabla de reparaciones. Es la función de ER de la que ya hemos hablado, que admite pues, esos tres parámetros que también conocemos. Lo que es la tabla de la que leemos, el campo precedido por actual y aquí iría el número de línea de que leer, que en este caso no procede. Y a continuación, ya por SQL, lo que vamos a hacer es, con la instrucción consulta campo, vamos a obtener el código interno del tipo de objeto de la tabla de objetos a reparar. Vale. Aquí lo que hacemos es un SQL que está en una cadena donde marcamos de esta manera un parámetro, los puntos y el nombre, un nombre arbitrario, y luego a continuación, en mi caso, lo he puesto en una lista de valores, en un array, pues el valor que vamos a insertar aquí. ¿Vale? Entonces, de esta manera ya obtenemos el código interno del tipo de objeto a reparar, y aquí lo único que hacemos es una condición. Si el código del tipo de objeto es este, pues cierto, que se muestre la pestaña. Si no lo es, falso, que la pestaña no se muestre, simplemente. ¿Cómo sabemos qué código es, qué código interno es? Bueno, tenemos dos opciones. O vamos a la tabla de tipos de objeto, donde están los tipos de objeto, que es la tabla tipo, o directamente en repo objeto podemos ver qué valor tiene para para un objeto determinado en el campo del código de tipo de objeto. En la impresora es exactamente lo mismo. Lo único que cambiamos aquí, el código del tipo de objeto. Entonces, de esta manera, según el objeto que tengamos en la reparación, cambiará esa pestaña que tenemos ahí. En las órdenes de reparación podemos tener más de un objeto a reparar. Luego vamos a comentarlo en los siguientes apartados de este webinar. Hablaremos de los formatos de impresión. Entonces, bueno, recordaremos que podemos tener varios objetos, pero hay un objeto principal y otros asociados. Con lo que yo hago, podemos leer el código del objeto principal, del primero. Pero si hubiera más objetos aquí, ya tendríamos que complicarlo un poquito más. Vamos a avanzar un poquito más. Y otra particularidad que encontramos en las órdenes de reparación es que aquí en la pestaña de utilizados, si vamos al martillo, tenemos en opciones el script serie al generar albarán factura. Esto es especial de los utilizados de reparaciones y es un script. ¿Para qué sirve este script? Aquí lo que vamos a hacer es calcular de alguna manera la serie que se le va a asignar al albarán o factura cuando la generemos. Es decir, si yo cojo esta orden de reparación y le doy a generar albarán o factura, me aparece aquí una serie que se llama hard, de hardware. Si nos vamos pues a esta,
me indica una serie que se llama soft. Si nos fijamos un poquito en los utilizados, podríamos intuir que aquí tenemos pues, un Panda antivirus, no es hardware, es software, y sin embargo en la otra tenemos pues, un disco M2, que sí que se consideraría hardware. Vale, pues por ahí van los tiros, ¿no? Ese script aprovecha las líneas utilizados para definir la serie del documento que generamos. Bien, vamos a explicar un poquito, aunque sea por encima este script. No es tan complicado como parece y de hecho se podría refinar bastante y se debería refinar bastante. Lo que estamos haciendo aquí es, en primer lugar, en la variable serie introducimos el valor soft, es decir, partimos de la suposición de que la serie va a ser esta. En este trozo de código lo que vamos a hacer es comprobar si tenemos algún artículo que se pueda considerar hardware, que sea un componente, y en caso de que lo haya ya le cambiaremos la serie. Y al final, la última línea es la variable tal cual, es decir, es una fórmula que funciona pues como la que habíamos de las solapas, ¿no? El último valor que tenga ha de ser la serie que queremos que se coja. En este trozo de código está el quid de la cuestión. Esto simplemente es un bucle, un while, un mientras, el lenguaje de scripting de Pyme. Y tenemos una variable que es i, que es un contador. La inicializamos con 1 y aquí obtenemos el número de líneas. En este script deliberadamente he metido el número de líneas en una variable porque quería que se viera bien claro. ¿Cómo accedemos a estas líneas? Bueno, pues accederemos a través de esta entidad, rep-util-link-mat. Tendría que ser esta para acceder a las líneas de materiales. Si no, sería rep-util-link-rec. Y el obtener el número de líneas que tenemos aquí es exactamente igual que si fuera un documento normal de compra o venta. Sería acceder a cuántas líneas. A continuación ya tenemos el bucle, un bucle normal. Hemos de acordarnos siempre de hacer esto. Si hacemos un bucle mientras y no incrementamos el valor de la variable, pues nos quedaremos atrapados aquí. ¿Vale? Se generará un bucle infinito y nunca saldrá. Y el resto, pues lo que estamos haciendo es obtener de rep-util-link-mat, es complicado de decir. El código del artículo es un leer en la pantalla, leer normal. Aquí sí tenemos que pasarle el índice. Recordemos que es un campo texto, hay que aplicar un formatea. Y luego ya a través de SQL obtenemos el código de la familia del artículo. Obtenemos también si esa familia tiene hijos. Entonces lo que estamos haciendo aquí es comprobar la familia del artículo, si está en componentes o cualquier subfamilia de esa familia de componentes. Ahora se la enseño en el largo. Y si la familia es la de componentes, la 14, o es una familia cuyo padre es la 14, es un componente, entonces la serie que dejamos es far, que es la última que aparecerá aquí. Entonces, de esa manera funciona el script de la forma que comentamos. Para verlo más claro, si nos vamos a la tabla de familias, estamos teniendo en cuenta que el artículo esté aquí o esté en una de sus hijas. Entonces, de esa manera podemos obtener eso. Claro, este script no va a funcionar si las subfamilias de componentes tienen a su vez subfamilias. Por eso comentaba yo antes, ¿no? Que este código habría que refinarlo bastante. Pero lo que me interesa es, en este caso, que se vea, así como un ejemplo sencillo, no solo cómo funciona este script, para qué sirve, sino también las formas de acceder a la información que tenemos en las tablas de utilizados o previstos dentro de una orden de reparación. Por cierto, ya que estoy aquí, aprovecho para comentar un detalle. En Pyme hay una tabla que se llama tipo. Y en esta tabla se guardan una serie de mantenimientos generales. Y uno de los mantenimientos generales que se guardan son las familias. Uno de los campos de la tabla tipo es tipo. Y todos los registros de tipo 13 serían familias. El script de generación de las series se puede utilizar, se puede aprovechar para más cosas, aunque no generemos una serie. ¿Vale? Se puede aprovechar para que en el momento en el que le demos al botón de generar varán o generar factura, se haga algún otro proceso.
Avanzamos un poquito más y nos queda de este apartado 2 puntos que serían las equivalencias. Las equivalencias las vamos a encontrar en la configuración del módulo de reparaciones. Y tenemos 2 tipos de equivalencias. Estas, que serían equivalencias a documentos, y estas, que son las equivalencias desde artículos. Vamos a empezar por estas. En las órdenes de reparación hay una serie de datos y puede haber adicionales. Lo que estamos haciendo aquí, en esta pantalla, es vincular información de la orden de reparación, tanto ciertos campos de la orden como ciertos adicionales, con datos adicionales del documento destino. En mi caso, va a ser de un albarán o factura de destino. Podemos acceder tanto a ciertos campos, no todos, de la orden de reparación, a los adicionales de la orden de reparación y adicionales del objeto a reparar. Yo estoy vinculando el código del objeto a reparar con un adicional de documento que es número de serie del equipo y un adicional de objeto a reparar que es la fecha de próxima revisión con el adicional próxima revisión del documento. ¿Para qué sirve esto? Yo tengo este objeto y le vamos a poner aquí una fecha de próxima revisión. Por ejemplo, el día 5 del 23. Bien, este dato, gracias a la opción que tengo activada en la configuración del módulo, aquí en objetos a reparar, se va a actualizar en la ficha del objeto. Entonces, lo que va a ocurrir cuando yo genere, por ejemplo, un albarán, vamos a ir al albarán y lo vamos a ver muy bien. Aquí está el albarán. Tengo un adicional rellenado y la fecha de próxima revisión rellenada. Vale, me ha sacado la información de ahí. Ojo con un detalle, si en algún momento vemos que esto no parece funcionar. Cuando trabajamos con los adicionales del objeto, el valor del adicional que se traspasa va a ser el que tenemos informado en el objeto. Entonces, si yo estoy rellenando el valor del adicional del objeto en la orden de reparación, tengo que tener activado que se actualice o actualizarlo con el botón que hay en las órdenes de reparación, porque luego, cuando generamos ese albarán, se copia el valor desde aquí. No se copia el valor desde aquí. De forma que si en algún caso vemos que tenemos esto definido y no funciona, es porque probablemente no tengamos activado que se actualice este valor en el objeto. Las equivalencias desde artículos nos llevan a la opción de la alta automática de objetos a reparar. Esa la vamos a ver en la siguiente sección. Lo único que vamos a hacer es ir adelantando que yo en la configuración de reparaciones puedo vincular datos adicionales de los artículos con datos adicionales de objetos a reparar. Esto lo vamos a ver en la sección siguiente, que es una serie de ejemplos que me gustaría enseñar con características, con el módulo de características. Vale, lo que estamos haciendo aquí es vincular, como decía antes, los datos adicionales de los objetos a reparar y el tipo con datos adicionales de artículo. Yo en este caso estoy diciendo al programa que quiero trasladar el adicional marca de los artículos al adicional fabricante de los objetos y el adicional modelo de los artículos al adicional modelo de los objetos. Vamos a coger un artículo, por ejemplo, este servidor, y este servidor tiene esa información rellenada. Vemos que tiene aquí una marca y un modelo. Lo que vamos a hacer es, vamos a ver qué tenemos en almacén. Yo creo que tengo algo de stock. Vale, cogeremos pues uno cualquiera, el 76001, y lo vamos a vender. Hay una opción en la configuración, vamos a recordar dónde está, la configuración de reparaciones, que es el alta automática, ¿vale? Dar de alta al vender. Entonces, como la tengo activada, en el momento en el que yo haga la venta de ese servidor a un cliente, vamos a coger este número de serie, el 76001. La aplicación ya me crea el objeto a reparar. Y lo que ha hecho, si nos vamos a objetos a reparar y vamos a la lupa,
Vemos que ya está aquí el objeto y ya me ha trasladado esos datos de forma automática. Para eso sería para lo que serviría esta opción. Recordemos además que si no lo tenemos en automático, también tenemos la posibilidad de hacerlo desde el documento. Tenemos una opción para generar el objeto a reparar desde aquí. Esta es una de las particularidades que tiene el trabajo con características en el módulo de reparaciones. Es decir, cuando en la configuración del módulo le indicamos que de alta al vender, yo voy a indicar aquí de qué artículos, perdón, de qué características queremos que dé de alta. Entonces yo estoy usando números de serie de esta manera. En el momento de vender un artículo que tenga esta característica, ya me crea el objeto con el valor de característica. Lo normal es utilizar características de este tipo. ¿Vale? Son características que no se pueden repetir los valores. Si no, nos crearía dos objetos con el mismo número de serie. En reparaciones también podemos imputar materiales con número de serie. El funcionamiento, ya lo conocemos, es exactamente igual que en un documento de venta. Aquí en utilizados vemos que tengo este disco M2 que está imputado con un número de serie, con el 1001. Si yo utilizo la opción de trazabilidad, vamos a ir a la ficha del artículo y me voy a la opción de trazabilidad, vemos que con ese número de serie la aplicación ya me muestra en esta ventana todo el histórico. Es el mismo funcionamiento que vimos la semana pasada con fabricaciones. Y aquí lo que me va a decir es que este disco concreto se utilizó en la reparación número 15 del cliente Juan Blanco y se compró pues, en este albarán al proveedor pues, Informaster. Es lo mismo que conocemos, pero ya con la información de reparaciones también. Pasamos pues a la siguiente apartado, que será un repaso de las opciones de configuración. Creo que ya se comentaron la mayoría de ellas este martes con Sonia, pero me gustaría pues, revisar alguna de ellas. Entonces, aquí lo que vamos a encontrar es un primer check que lo que nos permite es que los importes de línea se muestren según decimales de artículo. Por importes de línea nos vamos a referir al importe que vemos aquí a la derecha. Los artículos pueden tener los decimales que definamos y por defecto lo tenemos en la pestaña de otros datos, serían estos. Y por defecto la aplicación lo que hace es mostrarme en este importe el número de decimales configurado en la aplicación, 2. Si tengo marcado ese check y el artículo tiene, por ejemplo, 3 decimales, el importe me saldrá pues, con los 3 decimales. Esto suele ser útil, por ejemplo, si usamos cantidades muy pequeñas para pues, evitar problemas con redondeos. El funcionamiento, como decía, es muy similar, bueno, igual al que encontramos en el módulo de fabricaciones. Tenemos luego el check de múltiples documentos. Recordemos que en previstos inutilizados podemos tener varios documentos para imputar, yo solo tengo uno. Podríamos crear diferentes documentos. Aquí no me va a dejar. ¿Por qué? Porque no tengo la opción de múltiples documentos activada. Con este check, cuando generamos una orden de reparación a partir de estilo, me recalculará los costes. Con este check podremos decirle al programa, si trabajamos con múltiples documentos, que ya me genere uno para cada día. Y con este check tenemos la autonumeración de objetos. Si está marcado, en el momento de crear un objeto, la aplicación me da un número automático, aunque se puede cambiar. Ese número luego se calculará en base al último número que tenga el programa en la base de datos. Tenemos también la posibilidad de modificar las fechas de fases, si trabajamos con fases. Y tenemos aquí un check que si lo marcamos nos avisará cuando finalicemos la orden si tenemos algún pedido de venta pendiente de servir. También podemos permitir o no modificar los albaranes generados. Por defecto, si no está marcado, si yo genero un albarán, un momentito que ya lo tenemos de antes, no me va a dejar modificar ese albarán. Con ese check, con esa configuración, podemos modificar ese comportamiento. Después, este check también afecta a la generación de reparaciones desde estilo. Si está marcado, pues unificará los previstos.
Y luego tenemos otra opción que es la de unificar materiales y recursos. Funciona igual que la que comentamos en fabricación. Si yo no la tengo marcada, voy a tener los recursos y materiales cada uno por su lado. Si tengo marcado ese check, se unifican en una única lista. Para utilizar esta opción, no la voy a cambiar ahora, hay que cambiar unos formatos de edición de pantalla, es decir, no simplemente marcarla, a partir de ese momento es posible que no sea error, sino que habrá luego que modificar los formatos de utilizados. Aquí podemos indicar cómo trabaja la aplicación. Total horas, sobre esto volveremos después, lo que me permite es que en utilizados indicar el número total de horas que queremos imputar. Sin embargo, tengo que cerrar esta ventana para hacerlo. Si yo elijo fechas y horas, lo que vamos a tener es la posibilidad de informar la fecha y hora de inicio y la fecha y hora de fin. En este caso, un momentito por favor, en este caso, como es una imputación hecha por total de horas, la fecha de inicio es la de la imputación sin hora y la fecha de fin el número de horas. Tenemos también la posibilidad de que se actualicen estilos cuando cerramos la fabricación, la reparación. Si viene de estilo, pues que se actualice el estilo con los nuevos costes si varían. Y luego aquí tenemos un grupito de opciones donde sí me quiero parar un poquito más, que es lo que el comportamiento que tiene la aplicación cuando generamos cualquiera de estos documentos en cuanto a recursos y materiales. Vamos a ir a la orden que tenemos aquí abierta. Tiene unos previstos, así que vamos a generar un presupuesto. Si nos fijamos en este presupuesto, tenemos la mano de obra agrupada y tenemos luego los materiales desglosados. Bien, en los previstos encontramos dos líneas y encontramos las dos líneas de materiales. Un segundo, porque no estaba haciendo bien la suma, tenía una opción que luego comentaré mal informada. Vamos a generarlo de nuevo. Vale, generamos de nuevo nuestro presupuesto. Aquí lo tenemos. Vale, tenemos 2 más 1 horas, tenemos las 3 horas. Y sin embargo, los materiales desglosados. ¿Por qué se está generando así? Vamos a eliminarlo porque luego lo volveremos a generar. Se está generando así porque tenemos informado que se agrupen los recursos, pero los materiales se desglosen. Las opciones que vemos aquí son las mismas. En ambos casos podemos hacer el cambio en recursos. Si desglosamos los recursos tendríamos el mismo funcionamiento que con materiales, pero tenemos una opción que es desglose con compuestos. Esto lo que me va a hacer cuando genere mi presupuesto es una composición. La vamos a ver ya en la impresión. Me aparece una línea con la mano de obra y me aparece luego de ella colgando las dos líneas. Si me voy al presupuesto, vemos que me ha hecho una composición. Tendríamos que tener obviamente el módulo de compuestos, entonces tenemos la mano de obra de la que cuelgan todo el detalle de manos de obra. Si volvemos a la configuración, luego tenemos las opciones de agrupación. Vale, podemos también agrupar, que es lo que estábamos haciendo anteriormente, o hacer una agrupación pues, por compuestos. Vale, y el funcionamiento pues será, un segundito que hacemos presupuesto, también similar. En este caso, me hace la composición y luego me agrupa dentro de los compuestos. Como es la misma mano de obra, pues me crea una única línea desplegada. Y ya por último hay una opción que ya sería para agrupar todo en una única línea. Tengan los artículos que tengan. Esto se refiere a que yo cuando en los recursos, por ejemplo, tengo definido, vamos a coger este de aquí, los tipos de imputación, yo aquí tengo el mismo artículo, pero podría tener un artículo distinto para horas normales que para extras. Entonces, esa agrupación se refiere a esto. En mi caso me va a agrupar siempre porque es el mismo artículo. Pero si yo tengo extras y normales y tienen diferente artículo, ¿vale? Al hacer aquí la agrupación,
Si yo voy agrupando por artículos, me lo hará en base a los diferentes artículos que tenga ahí. Otra opción que tenemos aquí serían los artículos predeterminados en recursos o materiales. Aquí en este caso, pues tengo puesto un código determinado y para materiales un concepto. Si en el recurso no tuviéramos informado el artículo, me tomará los que definamos en esa configuración. Y si eliminamos el presupuesto, vamos a ver una opción más que tenemos allí, que la encontramos aquí, que es generar líneas de recursos con cantidad 1. Si yo tengo 3 horas, la aplicación en el presupuesto me traspasa las 3 horas con el precio por hora correspondiente. Sin embargo, si hago esto, con el ejemplo lo veremos muy claro, lo que hace la aplicación es, si me agrupa, me pone una única hora, una única unidad de tiempo, a 120 euros. Es decir, en vez de 3 horas a 40 euros, sería una unidad a 120, que serían las 3 por los 40 euros. Después, podemos indicar aquí si queremos generar o no documentos por fases. Esto se utiliza cuando generamos albaranes, facturas, presupuestos incluso, pedidos. Normalmente, si yo tengo en la fabricación varias fases, si lo tengo a no y genero un albarán, por poner un ejemplo, si tengo 2 fases, me generará un único albarán con toda la información. Pero si le pongo que sí, me generaría un albarán con las imputaciones de cada fase. Aquí tenemos la posibilidad de indicar cómo queremos, qué nombre queremos que tenga el objeto, el pagador y el estado, estos 3 campos. Podemos también decirle a la aplicación que cuando hemos generado compras desde reparaciones, al recibir ese producto ya se imputa automáticamente o no. Y también podemos indicar aquí cuál es el artículo que se imputa en los proyectos. Cuando trabajamos con proyectos, mi compañera Sonia seguramente hable de esto en las 2 próximas semanas, en la reparación se traslada como coste con una única línea. Bueno, aquí podemos indicar qué artículo concreto traspasar para allí. En la sección de objetos podemos indicar cómo se va a facturar si la reparación, si el objeto está en garantía, cómo se facturarán los recursos o los materiales. Si se factura normalmente, si se factura con precio cero o si no se factura. Esta configuración afecta al campo que encontramos aquí en utilizados, que es el campo facturar. Yo aquí no lo puedo cambiar porque ya he generado el albarán. Luego podemos indicar qué conceptos previstos utilizar cuando generamos las órdenes de reparación desde presupuestos o desde pedidos. El campo que comentábamos antes, de actualizar adicionales, y luego ya por aquí tenemos pues un poco el tema de equivalencias y el resto de equivalencias de los que hemos estado hablando pues hasta este momento. En esta sección vamos a encontrar también los formatos de edición, los mismos accesibles desde el martillo, y también vamos a encontrar los formatos de impresión. En los formatos de impresión tenemos de previstos y utilizados los de las órdenes de reparación, que son los principales, y también los de conceptos previstos y utilizados, además de las tarjetas de identificación. La mayor particularidad que vamos a encontrar aquí, este sería un ejemplo de formato, será que vamos a encontrar, por un lado, una serie de campos que son los que se llaman objeto reparar, que se refieren al objeto a reparar principal, al primero, y los asociados, que serían los demás que puedan existir si existen. Y luego tendremos acceso también a la información de los recursos previstos y de los recursos utilizados. Si trabajamos ya con formato de impresión de fábrica, de fabricación, veremos que la mecánica aquí va a ser la misma. Para las fórmulas, pues también veremos que, por ejemplo, tenemos por aquí arriba, un momentito que lo localizamos, por ejemplo, pues, un segundo. Tenemos, por ejemplo, los campos de materiales utilizados fórmula, materiales previstos fórmula, que estaría también por aquí arriba. Y tenemos también, que estaba intentando localizar, unos campos genéricos
aquí estaría, para fórmulas de reparaciones. Estos formatos es la única particularidad que tienen, el resto es lo que ya conocemos. Y tenemos también, que eso nos va a llevar a la siguiente sección, las tarjetas de identificación. Estas tarjetas nos permiten imprimir un código de barras y ese código de barras lo vamos a poder utilizar para identificar al empleado en la DLL de imputación a reparaciones. Cuando tenemos órdenes de reparación, vamos a utilizar esta que tenemos aquí, en muchas ocasiones nos interesa que se pueda imputar desde el taller o incluso desde fuera si hacemos las reparaciones desde el exterior. En DesitoCAD tenemos tres herramientas. Una para utilizar desde un ordenador en taller y dos para utilizar desde un dispositivo móvil, basadas en MPIME. La opción de hacerlo desde taller, me voy a quedar un momentito con este código, sería a través de la DLL que se llama fases de fabricación o reparación. Esta DLL ya la conocemos, hablamos de ella en fabricación y funciona exactamente igual para reparaciones. Como vemos aquí arriba, de hecho, nos permite imputar a cualquiera de las tres. Aquí hay un detalle. Yo si entro aquí, vemos que me sale directamente en la pantalla de reparación. ¿Por qué? Bueno, si tenemos varios módulos, nos puede interesar a través de la configuración indicar cuál va a ser el inicial, aunque el usuario luego lo podrá cambiar. Y este módulo depende de la configuración que tengamos de imputaciones de horas, de esta opción que tenemos aquí. Si lo hacemos por fecha y hora, lo que haremos será fichar. Vamos a hacer un ejemplo. Nos vamos a la pantalla y el sistema es el mismo que en fabricación. El empleado primero pasa su código de empleado con la tarjeta, lo ideal es con una pistola de código de barras, y luego se pasa a otro código que va a ser algo parecido a esto. Contendrá el código interno de la reparación, no el número, el código interno y el código interno de la fase. Esa información normalmente se la daremos impresa ya en el formato de impresión. Se generará a través de una fórmula. Si no hay fase, pues simplemente irá el código de fase vacío. Se separan a través de un guión. Con esto le damos iniciar y empezaría a correr el tiempo. Vamos a tener en la reparación una imputación. Aquí estaría de Antonio Gómez, abierta pero todavía sin finalizar. Si a continuación termina el trabajo nuestro técnico, él simplemente pasará otra vez su código de empleado, el programa ya sabe dónde está trabajando y solamente finalizamos. De esta manera, la aplicación ya nos cierra esa imputación. Aquí estaría. Si tuviéramos configurado en modo de fecha, perdón, de total horas, la pantalla es parecida, pero vemos que hay algún cambio sutil. Pasaremos nuestro código de empleado, nuestro código de orden y fase, y ya solo tenemos un campo para el total de horas. Entonces le pondríamos aquí las que sean. Esto también me va a permitir imputar materiales. La mecánica es la misma. Leemos el artículo, el código de barras del artículo y el código de la orden. La operativa es exactamente igual. A continuación, vamos a ver cómo podemos hacerlo desde MPIME. En MPIME tenemos dos módulos que permiten imputar a las reparaciones. Vamos a entrar con el usuario técnico y lo vamos a poder hacer a través de MPIME Imputaciones, que recordemos que incluye MPIME Imputación a reparaciones, a fabricación, a proyectos, las tres cosas, o a través de la opción de MPIME Reparaciones. En ambos casos hay dos puntos así importantes generales que son, yo creo que muy interesantes. Uno de ellos son los avisos. De alguna manera, desde la aplicación, vamos a asignar las órdenes de trabajo a recursos. Yo podría, por ejemplo, hacerlo desde aquí o de otra manera que comentaremos luego.
Entonces, en MPyme hay una opción en la configuración del dispositivo que me permite activar las alarmas de apertura de reparaciones. Esto lo que me permite es que en dispositivos basados en Android, en el momento en el que se le asigne al usuario una orden de reparación, le llegue una notificación al móvil. Una notificación sin necesidad de tener la aplicación abierta. Esto solamente funcionaría con dispositivos Android. Aunque al entrar en la aplicación sí que nos saltará igual un aviso. Y luego, por otro lado, hay unos filtros y entre todos esos filtros, el más importante quizás sea este, que aquí es donde indicamos qué reparaciones ve nuestro usuario. Normalmente con el filtro por el recurso nos va a llegar, pero en ocasiones queremos asignar una reparación a varios trabajadores. En esos casos, lo que podemos hacer es añadirlo en previstos. Yo puedo añadir a Antonio en los previstos. Bien, sin tiempos ni nada más. Si yo me vengo al filtro que tengo montado, con este filtro, con un filtro como este, lo que hacemos es que el usuario vea las reparaciones en las que su código de recurso, que es el 9 que estaría aquí, están previstos. Vale, esto básicamente lo que hacemos es comprobar si en la parte de previstos de la reparación existe ese recurso con este SQL. Y de esa manera, aquí, por ejemplo, en imputaciones, ya me sale. El apartado de imputaciones, que sería este, me permite imputar tiempos y materiales. Los tiempos pueden ser de las dos maneras, con total horas, que se indicaría tipo de imputación y las horas aquí, o por fecha, hora, inicio. Vamos a hacerlo de esta segunda manera. Vamos a cambiar la configuración del módulo. Lo hacemos otra vez desde aquí. Estas configuraciones son globales para todo el módulo y en una instalación real tampoco es demasiado conveniente quizás que se cambie continuamente. O trabajamos de una manera o trabajamos de la otra. Si entramos con mi usuario técnico, cogemos la reparación. Si le doy a añadir, la aplicación ya sabe quién soy, ya sabe qué fecha y hora es y yo lo único que debe hacer es aceptar. El trabajador hace su trabajo y cuando termina, lo único que hay que hacer es volver aquí y al darle aquí, la aplicación ya coge la hora de fin y al aceptar ya me calcula el tiempo. Es muy similar a como lo hacíamos anteriormente. Fichamos entrada y salida y yo ya en Pyme tendré, lo vemos aquí abajo, la imputación exactamente igual pues, de la que hicimos antes. Estas imputaciones, si nos vamos aquí y activamos el campo de localización, vemos que van geolocalizadas. Es decir, la aplicación me va a coger las coordenadas del dispositivo móvil, GPS, se graban en la imputación y por eso sabremos ese técnico dónde estaba en ese momento. Esta opción en MPyme Imputaciones veremos que funciona en reparaciones y en proyectos. La parte de imputación a fabricaciones que comentamos la semana pasada no geolocaliza. Se supone que la fabricación pues, se hace en planta. Los materiales, tenemos un buscador o tenemos también la posibilidad de escanearlos. ¿Vale? Y el escaneado se puede hacer pues bien a través de la cámara o bien se podría hacer, pues si el dispositivo ya lleva un lector integrado, pues a través de ese lector. En las imputaciones a reparaciones se pueden añadir observaciones, se puede recoger una firma y aquí también tenemos la posibilidad de vincular fotos al documento de utilizados. Entonces, de esta una o las que queramos. Y esto lo vamos a poder consultar desde la aplicación de escritorio. Tendremos aquí las fotos y tendremos aquí la firma. Ojo, son la firma y fotos del documento de utilizados. Recordemos que la orden de fabricación, de reparación, tiene firma y tiene fotos. Vale, pues las que encontramos en MPyme Imputaciones no son esas, son las del documento de utilizados. El otro módulo, que es MPyme Reparaciones,
es bastante más completo. Si cogemos la misma orden de reparación, vemos que ya hay más información. Aquí vamos a encontrar prácticamente toda la información de la reparación, salvo detalles pues como pueden ser las fases, que no las vamos a encontrar, el calendario y alguna otra opción más. Lo que sí encontramos van a ser los datos generales, datos de cliente, datos básicos de la reparación, la información de los objetos, podemos incluso entrar en ella y configurar el historial desde aquí y adjuntos si los hubiera. Vamos a poder ver la información de trabajo a realizar, observaciones, la firma, los documentos vinculados, la información de análisis, los adjuntos, aquí es donde ya vincularíamos las fotos ya del parte de reparación. Tenemos acceso a los previstos, tanto acceso como para modificar. Podemos acceder a los utilizados, vemos que aquí me sale lo que he imputado ahora, es la misma pantalla, y tenemos acceso a la agenda, al CRM. Todo esto es configurable. Recordemos que en MPyme tenemos la posibilidad, aquí por usuario, por ejemplo, de modificar esas pantallas, de forma que aquella información que no queramos que vea el técnico, la podemos eliminar. Lo típico es quitarles, pues, por ejemplo, la información de análisis. Por lo demás, lo más importante, que es la parte de imputaciones, que es la que tenemos aquí utilizados, es exactamente la misma que la que encontraríamos en MPyme Imputaciones. Pues en este punto damos por finalizado este webinar avanzado de reparaciones. De nuevo, gracias por su asistencia y muy buenas tardes a todos.